y entonces estamos agradecidos de que se encuentre un poco mejor, aunque todavía en espera a que la piedra de tropiezo desaparezca, ¿no? Esa piedra de tropiezo en ese sentido. Bueno, pero vamos a buscar en Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, si Dios quiere, si el Señor nos da su gracia, estaremos pensando en esta carta maravillosa de Primera de Juan. Y vamos a estar leyendo únicamente la introducción a esta carta, Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4. Dice así la palabra del Señor. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del Verbo de vida, pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Bueno, últimamente con todo esto de la pandemia están habiendo muchas fake news. ¿Sabes lo que son las fake news, no? Las noticias falsas, ¿verdad? La palabra fake o fake viene del inglés, que significa falso, que es algo que es una mentira. Y la palabra news puede ser noticias. Y eso, hay un montón de falsas noticias. Te lo mandan por el WhatsApp, que si la Guardia Civil no sé qué, que si el gobierno no sé cuánto. Y sobre todo lo que hay un montón de fake news, de noticias falsas, es con el tema de la vacuna, ¿no? Muchos dicen que si, algunos dicen que si la vacuna tiene no sé qué veneno, que si la vacuna te transmite no sé cuánto. El caso es que hay un 70 y pico % de españoles que no se han vacunado y todo eso es mentira. Todas las cosas que están diciendo acerca de las vacunas son una pura mentira, pero la gente se lo sigue creyendo igual. Y siguen haciendo lo mismo que hacen la gente ignorante, que es creer lo que otros dicen aún sin tener ninguna evidencia cierta. Y ¿sabes? A los creyentes a los que escribe el apóstol Juan, también estaban creyendo fake news. Estaban creyendo mentiras transmitidas por falsos maestros que incluso habían salido de la iglesia, y esas mentiras estaban afectando a la iglesia, apartándoles del Señor, quitándoles el gozo, quitándoles la paz y perjudicándolos de muchas maneras. Porque, ¿sabes lo que pasa? Las noticias falsas, noticias mentirosas, dañan a las personas. No es una cosa que da igual, no es una cosa como decir, bueno, pues da lo mismo decir que en Marte hay vida o en Marte no hay vida. Hay verdaderas noticias que hacen daño a las personas. Y la mentira hace daño a las personas. La mentira que nos aleja de la verdad de Dios. Por eso, en cuanto a Jesucristo, había muchas mentiras como hoy día. Hay mucha gente que está diciendo mentiras sobre el Señor Jesucristo. Todo tipo de fantasías y de teorías contradictorias se dicen acerca de Jesús. Que si se murió tal día y que la tumba está en tal sitio, que si no era nada más que se casó con María Magdalena, que si no era nada más que un hombre como cualquier otro, que era un gran maestro y un gran, político que quería hacer justicia, y otras cosas así semejantes como que es el fundador de una religión nada más, igual que Buda fundó una religión, Jesucristo fundó otra religión y es una religión nada más. Y así podemos encadenar montones de mentiras y teorías acerca de Jesús. Una de ellas decía, Jesucristo nunca vino
en carne. Nunca tuvo cuerpo humano físico de verdad, sino que era una aparición, un fantasma, una imagen, pero no era de verdad Dios y hombre verdadero. Y esto lo habían estado diciendo, y algunos estaban escuchando eso y creyéndose. La fake news. Estaban creyéndose semejante mentira que perjudica tanto que Juan tiene que escribir, junto con otros apóstoles también, con otros hermanos también, pero él con de su puño y letra escribir esta carta. Una carta dedicada a los creyentes para quitar la mentira y traer la verdad. Una carta escrita para asegurar de la vida eterna, del perdón de los pecados y de la realidad de Jesucristo y de la comunión que tenemos con el Padre y con el Espíritu Santo, y asegurándoles que Jesucristo es quien dijo ser, que ha venido del cielo, que Dios no es un espectador que está mirando a ver qué estamos haciendo como un vigilante, sino que Él ha venido del cielo en la persona de su Hijo para traernos perdón y vida eterna, que Dios se preocupa de nosotros, que Él no está en la tierra, en una tierra lejana, sino que está y vino a este mundo, que nos ama y que está a cargo de todo lo que está pasando. Y por lo tanto es necesario que tengamos esta certeza, esta seguridad. Porque una convicción grande acerca de quién es Cristo nos da seguridad y nos da gozo. Y cuando tú estás seguro en la verdad y escuchas las pamplinas y las mentiras, tú coges la verdad, la pasas por ahí las mentiras y eres capaz de desechar las fake news. Con todo esto que está viendo de la pandemia, ¿cuántas chorradas se han dicho? Chorradas quiere decir tonterías. Cosas tan absurdas, pero luego cuando la verdad científica se muestra, todos aquellos que están diciendo mentiras quedan como estúpidos, como personas totalmente ignorantes, porque la verdad destruye la mentira. Así como la luz acaba con las tinieblas, así la verdad de Dios acaba con las tinieblas y la mentira, que es fruto de Satanás. Y es por eso que directamente entra Juan a hablar del verbo de Dios. No dice ni buenas tardes, ni saludos, ni nada. No como estas otras cartas, ¿verdad? En las que dice Pablo, siervo de Jesucristo, Pedro, siervo de Dios, apóstol de Cristo. Todas las cartas comienzan primero, se escribían así en aquella época, dando un saludo, diciendo quién la ha escrito. Aquí Juan no tiene tiempo de eso. Es tan urgente lo que tiene que comunicar, es tan importante lo que tiene que comunicar, que no está diciendo, bueno, mirad y tal, saludos de fulano, saludos de mengano, no. Va directo al grano y empieza diciendo, igual que el Evangelio de Juan, el verbo de Dios se hizo hombre. Y esto muestra la urgencia, la importancia de que esa verdad fuera guardada en el corazón. Porque verás, la verdad de Dios no es para decir, bueno, déjalo para cuando sea viejo, déjalo para cuando vaya para morirme, déjalo para cuando esté enfermo o esté apurado y entonces tomaré la verdad de Dios a ver qué, el Evangelio a ver qué me dice. No, esto es para tomarlo ya rápidamente porque es de vital importancia para nosotros. Mira, hay 3 cosas que vamos a ver hoy que dicen estos 4 versículos acerca de Jesucristo y que nos afecta a ti y a mí. Es algo que tiene que ver contigo y conmigo. La primera es, Jesucristo es el unigénito Dios, el unigénito Hijo. Jesucristo es eterno. No nació en Belén, nació como hombre en Belén, pero Él es Dios en su segunda persona. Está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Los 3 son uno, pero son diferentes. Jesucristo es el Dios eterno también. Y por lo tanto, Él siempre ha existido. No es alguien que empezó más tarde. No es una criatura que alguien la creó. No, es el Hijo de Dios y es igual a Dios. Por eso dice ahí lo que era desde el principio, lo que hemos visto y oído en cuanto al verbo de vida. La segunda cosa que vamos a ver es que Jesucristo
ha venido a este mundo y se ha revelado en forma humana. Eso es el gran misterio. El Hijo de Dios, Dios Hijo, se hizo hombre, verdaderamente hombre, y vino a esta tierra, se manifestó en esta tierra. No es una ilusión, no es un fantasma, no es una aparición, se hizo verdaderamente hombre. Y la tercera cosa es que Jesucristo nos ha traído la vida eterna, la cual hace que podamos tener comunión con Dios y comunión unos con otros. Vamos con lo primero. Vemos que Jesucristo es el Verbo eterno. El Evangelio de Juan comienza de esa manera. En el principio era el Verbo estaba con Dios. Si yo estoy con alguien, no soy la misma persona, porque estoy con alguien. Pero después dice, y el Verbo era Dios, porque es de su misma esencia, de su misma sustancia. Pero en Hebreos capítulo 1, también ahí nos dice el Señor acerca de Jesús algo tan impresionante, algo tan impactante como esto. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. En el capítulo 2 de Hebreos, versículo 14 dice, así como cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban sujetos a esclavitud. Ese Dios, en su segunda persona, Jesucristo, bajó a este mundo para llevar nuestros pecados y volvió al cielo ya también como hombre, y lo hizo de una manera real. Nuestro Dios no está ausente, no está allí en su cielo tranquilamente viendo cómo nos va la vida. Él vino a este mundo para llevar nuestros pecados. Él se hizo hombre, realmente hombre. Y es por esto que los falsos maestros lo negaban, porque decían, Dios no puede hacerse hombre porque el cuerpo es malo. La materia es mala. Y decían eso. Los gnósticos decían eso. Todo lo espiritual es puro y la materia es mala. Y entonces Dios no puede hacerse hombre porque entonces se convertiría en pecaminoso. Pero esa es la gran mentira que ellos estaban creyendo. Y por eso dice Juan, el que niega que Jesucristo ha venido en carne es del anticristo. Niega al Padre y niega al Hijo. Porque esa mentira que ellos estaban creyendo les llevaba a negar a Dios. Si Jesucristo no fuese Dios y hombre verdadero, no habría perdón para nuestros pecados, no tendríamos vida eterna, no habría ninguna esperanza para nosotros. Por lo tanto, es imprescindible que reconozcamos que Jesucristo es quien dijo ser. Es por ese motivo por lo que comienza diciendo así. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 18, dice así el apóstol Pedro. 2 de Pedro 1:16 dice, porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad, pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, en la majestuosa gloria, le hizo esta declaración, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Y nosotros mismos escuchamos esa declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Ellos fueron testigos presenciales, que lo vieron, que lo escucharon, que estaban ahí cuando se manifestó Jesucristo. Delante de ellos se transfiguró con un resplandor tan increíble.
Y hubo la voz del cielo desde el Padre que decía: este es mi hijo amado en el cual me he complacido. Ellos fueron testigos presenciales de eso. No están contando: mira, mi abuelita me contó un cuento, mi tío me dijo que lo vio. No, yo lo he visto. Yo estaba allí. Y como dicen aquí, hemos tocado con nuestras manos el verbo de vida. Cuando Jesucristo resucitó, le dijo: mete aquí la mano, tócame, que no soy ningún fantasma. Un espíritu no tiene cuerpo, no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Eso es algo de vital importancia. Pero ¿por qué estaban creyendo esa mentira? Sencillamente porque estaban dejando de mirar a quien debían de mirar. Y es por esto que los testigos presenciales lo dicen: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. El apóstol Pedro fue un testigo presencial. Bueno, ¿alguno de los que está aquí ha conocido a Napoleón? ¿O a Julio César? ¿Verdad que no? ¿Lo has conocido personalmente? ¿Sabes de alguien que lo haya visto personalmente? ¡Claro que no! Pero sabemos muy bien que Napoleón existió. Sí, hemos visto un retrato suyo. Pero ¿sabemos quién era realmente? ¿Cómo lo sabemos? Por los testigos presenciales que registraron la vida de un tal Napoleón Bonaparte. Y nos reiríamos de una persona que dijera: no, mira, Napoleón no existió, eso es una película. Nos reiríamos de esa persona y diríamos: qué persona tan ignorante. Porque todo el mundo sabe que Napoleón Bonaparte existió. Todo el mundo no. Todo el mundo que acepta el testimonio de la historia, el testimonio de los testigos presenciales que registraron toda la vida y los hechos de Napoleón Bonaparte. Y lo mismo pasa con Jesucristo. El registro de quién fue, de quién es, qué hizo, qué dijo, cómo era, todo eso está en el Nuevo Testamento. Y tú puedes creer en Napoleón Bonaparte y no puedes creer en Jesucristo. ¿Cuál es el problema ahí? El problema es un problema espiritual. Observa lo que dice en Mateo capítulo 16, cuando Jesús, versículo 13, le pregunta a sus discípulos: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Entonces Jesús les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro, respondiendo, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Escucha lo que dice ahora Jesús. Jesús respondiendo le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne y sangre. ¿Qué es carne y sangre? Una persona, un hombre, alguien. No te lo reveló carne y sangre, sino ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. Es una revelación de Dios directa a Simón Pedro para que él viera por medio del Espíritu Santo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y por qué los demás decían: no, Jesús es uno de los profetas? Es Juan el Bautista que ha resucitado, le cortaron la cabeza pero ha resucitado. No, Jesús es como Jeremías que ha resucitado, que un profeta que se ha levantado de los muertos, que Dios ha levantado para hacer algo. Creían cualquier cosa. ¿Por qué no creían que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios, como dice ahí, el Hijo del Dios viviente, el Cristo? ¿Por qué no creían eso el resto de las personas? ¿Es que no habían visto los milagros? Sí. ¿No habían oído la palabra de Jesús? Sí. No habían visto los testigos que habían dicho: mira, yo estaba ciego y Cristo me sanó. Yo estaba enfermo y mi hijo estaba muerto y Él lo levantó. ¿No sabían todo eso? ¿No lo habían oído todo eso? ¿Por qué no creían? Yo te voy a decir por qué. Porque la fe es algo espiritual. Y si Dios no se revela a una persona, esa persona no va a creer en Él si viviera 10.000 millones de años.
Aunque viera al Hijo de Dios delante, diría que es otra cosa. Porque es algo que Dios da, no algo que tú tienes. Escucha lo que dice Jesús aquí. Bienaventurado eres, bendito, dichoso, privilegiado, feliz eres, Simón, porque esto no lo has aprendido porque te lo enseñó un hombre, sino porque te lo reveló mi Padre. Si tú eres creyente, ¿sabes por qué eres creyente? ¿Te convenció un pastor que te predicó? ¿Te convenció tu abuela cristiana que te enseñaba con la Biblia y por eso dijiste, bueno, pues estoy de acuerdo, soy creyente por eso? No. Aunque Dios puede utilizar y utiliza su palabra y la predicación y el testimonio y lo que vemos aquí, esos anunciamos. Claro que Dios usa eso, pero ¿por qué alguien cree? Cree por revelación, no por religión. Cree porque Dios revela quién es su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Eso lo hace Dios, no tú. ¿Qué es una revelación? Revelar en la Biblia quiere decir descorrer una cortina para ver lo que hay detrás. Escucha, si hay una cortina ahí, tú puedes decir, detrás hay algo, pero no ves lo que hay. Solo puedes intuir, detrás de ese velo, detrás de esa pared, detrás de ese muro, debe de haber algo. Pero ¿qué hay detrás? No lo sabes. No puedes verlo. Para ti es como si no hubiera nada, porque solo ves hasta donde tu vista se tropieza con el objeto, con el obstáculo. Pero, ¿qué ocurre cuando vas al teatro, por ejemplo, y ves que está el telón echado? Tú no sabes quién hay detrás. Tú no sabes lo que hay detrás, porque hay un telón que lo cubre y por lo tanto en tu vista es imposible. Pero ¿qué ocurre cuando se corre el telón? Ahora sí ves lo que hay. ¿Por qué alguien cree? Porque Dios descorre, revela, descorre el telón de nuestra incredulidad, el telón de nuestro pecado que nos impide creer, de la dureza de nuestro corazón, lo hace mediante el Espíritu Santo y entonces decimos, Él es el Hijo de Dios, Él es el Rey, Él es el Señor. Por eso, cuando alguien se bautiza, confiesa con su boca y cree en su corazón que Jesucristo es el Señor. Y si tú crees que Jesucristo es el Señor para vida eterna, es porque Él te lo reveló. La palabra de Dios dice que somos enseñados por Dios, no por los hombres. La tercera cosa, no solamente Cristo nos ha revelado quién es Él, nos ha revelado que es eterno, nos ha revelado quién es Él, sino también nos ha revelado que Él ha venido para tener comunión con nosotros, para llevarnos a Dios, para tener una relación con nosotros. La palabra comunión quiere decir una unión común. Tenemos en común este local. Venimos aquí y este local es comunitario porque es de todos, porque venimos para disfrutar del local todos, es un local común. En tu casa tienes una nevera que es común, es decir, todos tienen derecho a abrir la nevera y sacar cosas, también tienen derecho a poner cosas dentro. Cuidado, porque algunos abren la nevera y solamente para sacar, por algo también dentro, ¿no? Pero es algo comunitario, ¿verdad? Lo común es lo que une a una persona, una casa común, un coche común, una mesa común. ¿Y qué está diciendo aquí el Señor? Jesucristo ha venido para, número uno, quitarnos el pecado, porque eso impedía que tuviésemos comunión con Dios. Si Dios es santo y nosotros somos pecadores, no hay unión común. Vino para quitar el pecado y vino para abrir el camino a una comunión con Dios. Porque desde que nosotros somos pecadores, Dios está en enemistad con nosotros. Y nosotros estamos en enemistad contra Dios. Estamos lejos de Él. Y por lo tanto no podemos tener una relación con Él. Pero ¿cuál es lo que nos une a Dios? ¿Cuál es nuestra común unión con Dios? Jesucristo.
Él es el mediador. Podemos decir que Jesucristo bajó del cielo para, teniendo la mano agarrada al Padre, ahora nos agarra a nosotros con la otra mano. Y dice, ahora estamos en comunión. Porque si nosotros tenemos una mano agarrada a Dios, es porque la tenemos en Cristo. Y si el Padre puede agarrarnos a nosotros como sus hijos, es porque estamos agarrados a Cristo. Es en Cristo el verbo de Dios en que somos sus hijos. Y eso no puede hacerse sin una cruz. Eso no puede hacerse sin que Él fuera hombre perfecto, obedeciendo la ley perfecta de Dios por nosotros. Eso no es posible si Él no es quien dijo ser. Si Él no es el verbo de Dios. Él bajó del cielo. Dice, ninguno bajó del cielo, sino que el Hijo del Hombre bajó. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Confiar en Él, por lo tanto, es la base de nuestra relación con Dios. Por eso Jesús dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Si Él no fuera hombre verdadero, ¿cómo podría ser, como ha leído antes nuestro hermano Emilio, este pasaje tan conmovedor? Varón de dolores, experimentado en quebranto, rechazado y desechado entre los hombres. ¿Cómo podría Él vencer a la muerte, como hemos leído antes en Hebreos 2, si no muriendo? ¿Cómo podría Él entonces llevar nuestros pecados en su propio cuerpo en el madero si no es realmente un hombre para llevar nuestra humanidad con Él? ¿Cómo podría derrotar al diablo como el segundo Adán si no es un hombre verdadero a la vez que es Dios verdadero? ¿Te das cuenta? Juan se estaba jugando la vida ahí. Si estos hermanos míos se van con los gnósticos, acabarán en el infierno. Si estos que han oído el Evangelio rechazan el Evangelio y se van con la mentira de los gnósticos, no habrá esperanza ni salvación para ellos. Así que no os extrañe que no os saluden ni nada, sino que vaya directamente a cirugía, vaya directamente al quirófano y diga, esta es la verdad y esta es la mentira. Y ahora vosotros actuar en consecuencia. Porque lo maravilloso aquí es que les habla de que el gozo no tiene otra fuente sino Jesucristo. Si ellos creen en la mentira, perderán el gozo, perderán la comunión con el Padre, perderán la comunión unos con otros también. Porque la mentira divide a la iglesia y la verdad las une. La mentira nos aparta de Dios y del gozo que hay en Dios. El reino de los cielos no consiste en comida y en bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y por lo tanto, si ellos se apartan de la verdad del Evangelio, ¿qué comunión hay entonces con los hermanos? No hace mucho recibimos una carta de un obispo católico de Ciudad Real, el obispo católico de Ciudad Real, no sé cómo se llama. Y una carta que han mandado todas las iglesias evangélicas de Ciudad Real, convocándonos a los pastores evangélicos y a las iglesias evangélicas a una reunión de oración con los, entre comillas, hermanos católicos. Y toda la asociación de pastores en la que pertenezco, a través de nuestro presidente en ese momento, escribió una carta educadamente para decir: no podemos aceptar esa invitación a orar con vosotros porque vosotros no sois cristianos. Hubo que decirlo educadamente, pero es la verdad. No sois cristianos a la manera del Nuevo Testamento por estos motivos. Y por lo tanto no me voy a juntar contigo como si fueses hermano mío. Puedo juntarme contigo como ciudadano para predicarte el Evangelio o para una obra de caridad, pero no puedo juntarme contigo como hermano,
Porque para que seas hermano mío tienes que aceptar el Evangelio. Y el Evangelio puro es este. Y no el que vosotros creéis. Muchas gracias, pero no. Porque verás, la unidad no puede basarse en que, si todos nos llamamos cristianos, si todos alabamos, cantamos alabanzas, si todos tomamos el pan y el vino, si todos hacemos tales cosas, ¿qué importa? Sí importa. Porque es la verdad de Dios la que está en medio, no mi verdad, no mi preferencia personal, sino el Evangelio verdadero, que no se puede negociar. Hay algunos que están creyendo mentiras acerca de Jesucristo y esto es muy peligroso y muy triste. Están diciendo que no existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino que solamente existe Jesús. Y Jesús a veces se pone la máscara del Padre, otras veces se pone la máscara del Hijo, a veces se pone la máscara del Espíritu Santo, pero que no existe nada más que Jesús y solo Jesús. Y se abren iglesias locales para predicar eso. Y para predicar que tienes que ser santo para que Dios te salve. Si eres santo y te bautizas conforme a nuestra iglesia, serás salvo. Pero si no eres santo y te bautizas conforme a nuestra iglesia, en nuestro rito, nunca te salvarás. Eso lo está creyendo gente, lo están predicando gente, lo están diciendo en este pueblo gente. Y están enseñando tal cosa. Y hay otros que lo están creyendo y lo están siguiendo. Aquí y en Tomelloso y en otros muchos lugares también. Y nosotros podemos decir, bueno, pero cantan cánticos como los nuestros. Mira, tienen sillas como las nuestras. Mira, tienen púlpitos como nosotros. Mira, son igual, se llaman iglesia evangélica o iglesia cristiana o iglesia de no sé cuánto, iglesia de no sé qué. Mira, son como nosotros. No son como nosotros. No están creyendo el Evangelio verdadero. Y no es una cuestión de nuestra que digamos, nos parece bien, nos parece mal. Es algo de Dios. Yo no tengo ningún derecho a saltarme la palabra de Dios. Ninguno. Porque observa lo que dice aquí. Os escribimos estas cosas, versículo 3, lo que hemos visto y oído en cuanto a Jesucristo, eso os anunciamos, eso os proclamamos. Y también a vosotros. ¿Para qué? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. La base de nuestra comunión está en la verdad del Evangelio, la verdad de Jesucristo. Si no, no podemos tener comunión con vosotros. Observa lo que dice. Ni saludo ni nada. Directo al grano. Nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y para que nuestro gozo sea completo y para que tengamos comunión unos con otros, esta es la exigencia. Quien no entre por aquí, lo siento, no podemos tener comunión. No olvidemos nuestras diferencias. ¿Qué más da? No importa. Son cosas secundarias. No. Yo no tengo derecho a decir que es secundario eso. Porque por esa verdad, hermanos nuestros han ido a la hoguera para que los quemaran. Han ido a la cárcel hasta que murieron. Y han luchado para que esta verdad del Evangelio nos llegue a nosotros hoy día. Y si nosotros dijéramos, da igual, estaríamos pecando contra el Señor de una manera vergonzosa y cobarde. Por lo tanto, debemos guardar este depósito de fe y gozar de él. Porque verás, la verdad del Señor nos da gozo. No hay nada más hermoso que eso. Que cuando escuchamos la palabra de Dios y leemos la palabra de Dios y la entendemos tal y como es en su pureza, nuestro corazón se regocija, porque el Espíritu de Dios nos da testimonio. Juan lo va a decir después, cuando llegaremos en su día, llegaremos a ese pasaje, pero él dice, no tenéis necesidad de nada porque la unción, el Espíritu de verdad, la unción os enseña. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro corazón cuando la verdad del Evangelio es proclamada. Y donde el Evangelio es proclamado, ahí el Espíritu Santo se manifiesta en todo su poder. Donde el Evangelio no es proclamado, no hay poder del Espíritu, hay poder de la carne.
Hay carnicería ahí, pero no está el Espíritu. Porque verás, el Espíritu y la palabra son la misma cosa. Es lo mismo. Dios tiene una boca que se llama su palabra. Y esa boca es el Espíritu Santo que la exhala. Y por lo tanto la palabra de Dios es como una extensión de Dios. Y nosotros, si no tomamos la palabra de Dios, estamos rechazando a Dios mismo. Jesús lo dijo: el que rechaza mi palabra, no me rechaza a mí, sino al que me envió. El que cree en mí, no me cree a mí, por supuesto que también creemos en él, sino al que me envió. Porque la palabra de Cristo es igual que Cristo, en ese sentido de su autoridad. Por eso dice aquí que Jesús es el Verbo. ¿Qué quiere decir el Verbo? La palabra. La palabra creadora, la palabra salvadora, la palabra redentora, restauradora. La extensión de Dios es su palabra. Y termino. ¿Por qué les dice que y quieren que su gozo sea completo? Porque donde está la mentira, el gozo no está completo. No. Si tú estás creyendo una mezcla de evangelio y de muchas mentiras por ahí, tu gozo no va a estar completo. Siempre habrá esa sombra de duda, siempre habrá ese 60% que no termina de completarse, ¿no? Es como cuando antiguamente nos descargamos películas de internet para verlas gratis. Ya eso ya ha terminado, ¿no? Pero antiguamente se hacía. Y lo que queríamos ver, películas gratis por internet, íbamos a descargar en unas páginas que había y lo descargabas gratis. Y siempre pasaba algo. Cuando estaba, hasta que no se descarga 100% el archivo, no puedes ver la película o lo que fuera que ibas a ver. Y empezaba a descargarse y en vez de se paraba el internet, era muy malo en aquella época, se paraba y decía: ahí va. Horas esperando para descargarme la película, para poder verla o lo que fuera. El reportaje, lo que fuera, y ahora llega al 60% y se para y ya es inútil, no vale para nada. Ese archivo había que destruirlo porque era ilegible. Hasta que no llega al 100% el archivo, no se juntan todo lo que es el archivo para poder abrirlo y verlo. El gozo no está completo si no se ha descargado la verdad del Evangelio por completo. No puede haber gozo sin la verdad de Dios. No puede haber gozo completo y comunión con los hermanos si estamos creyendo las mentiras. Y es por esto que el Señor llama aquí a su iglesia, también a nosotros, a tomar esta verdad de Jesucristo, creer en ella, confiar en ella, proclamarla y gozarnos en ella. Porque verás, la comunión que nosotros tenemos con Cristo y la comunión que tenemos con los hermanos proviene de esa verdad del Evangelio. De que Jesucristo es el eterno Hijo de Dios, Dios en su segunda persona, que bajó del cielo, se hizo hombre como nosotros, pero sin pecado. Venció al diablo en la tentación, venció al diablo en la cruz, pagó por nuestros pecados, resucitó también con forma humana, con cuerpo humano glorificado. Se marchó al cielo y está allí también en cuerpo y alma y en su divinidad también. Y volverá tal como se fue, pero en gloria. Él es nuestro Salvador perfecto, 100% hombre, 100% Dios. Y eso fue así para ser nuestro Salvador, para darnos el gozo de tener la comunión con Él, para llevarnos a la gloria y para que disfrutemos de Él y del perdón que Él nos da y del gozo que nos da y de la unción que nos da. Y todo eso lo sabemos por su palabra, lo sabemos porque su Espíritu nos lo ha enseñado, porque Él se ha revelado a nosotros para mostrarnos su gran amor, su gran poder. Y ese Evangelio, tómalo y prefiere que te maten antes que dejar de creer en eso. Deberíamos de decir: antes mátame que quitarme esta verdad, porque tan cierto como que estás aquí ahora, tan cierto como que hay que pagar impuestos, tan cierto como que mañana hay que levantarse para trabajar, tan cierto como hay un cementerio y hay un hospital y hay también todo lo que tú puedas ver, todo eso que es cierto es también cierto, más cierto todavía, que Jesucristo es quien dijo ser.
y que la verdad suya es lo que nosotros tenemos la fuerza. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y que aquellos que no creen en eso, aquellos que no entienden eso, sencillamente no se les ha revelado, no les ha sido revelado. Y el apóstol Pablo dice que los judíos no habían creído porque había un velo delante de ellos, que por Cristo es quitado. ¿Y cuál es nuestra misión, hermanos? Orar a Dios para que ese velo desaparezca y para que el Señor revele a muchos otros, le revele a tu familia, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, les revele a nuestros conciudadanos a través del maravilloso evangelio que tenemos, que el Señor revele, quite ese velo de en medio para que puedan ver la gloria de nuestro Señor Jesucristo y puedan decir como Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Para que ellos también puedan decir como nosotros: Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Cierra tus ojos un momento, vamos a orar al Señor. Oh Jesús, muchas gracias. Muchas gracias por haberte revelado nuestras vidas, por habernos revelado mediante tu bendito evangelio y por medio de tu maravilloso Espíritu, habernos revelado a nosotros quién eres, cómo eres, habernos revelado qué es lo que hiciste por nosotros en aquella cruz, lo que hiciste por nosotros al venir al mundo y nacer en Belén y morir en el Calvario y resucitar de entre los muertos, y lo que estás haciendo en el cielo por nosotros, intercediendo por nosotros, y lo que vas a hacer cuando regreses a la tierra para completar toda tu obra. Eso nos ha sido revelado por ti. Tú, Señor, lo hiciste. Nosotros ni siquiera te buscábamos, pero tú sí nos buscabas. Ni siquiera pensábamos en ti, pero tú ya pensaste en nosotros. Ni siquiera sabíamos de ti de una manera salvífica, salvadora, pero tú lo hiciste. Tú quitaste nuestras tinieblas, tú quitaste nuestro velo de incredulidad, tú quitaste las mentiras que estábamos creyendo y nos trajiste la verdad pura del Evangelio. Tú lo hiciste por gracia, tú lo hiciste por amor, tú lo hiciste por tu propia buena voluntad. Tú lo hiciste, Señor, y por eso somos tuyos ahora. Oh Señor, no permitas que la mentira nos robe el gozo. No permitas que la mentira nos aparte de ser hermanos en la fe, sin importar de qué país venimos, sin importar si hemos hecho esto o lo de más allá, sin importar quiénes somos ni cómo somos, sino que solo por la fe y por la gracia somos tus hijos, somos hermanos y estamos aquí, Señor. Estamos aquí para proclamar ese evangelio de la verdad. Guarda a tu iglesia de las mentiras del diablo y afianza a tu iglesia la verdad de Dios, en la verdad de tu evangelio. Muchas gracias por poder tener tu palabra. Tu palabra, Señor, nos enseña, nos advierte, nos edifica, nos llena y nos trae este gozo. Este gozo que no se basa en cuánto dinero tengo, en qué bien estoy de salud, en qué buena familia tengo, en qué bien estoy, sino es un gozo que se basa en quién eres tú y las maravillosas promesas que tú nos has hecho, en la realidad de tu amor, en la presencia de tu Espíritu, en todo lo que tú nos das en Jesucristo, aunque en este mundo tengamos dificultades. Gracias por ese gozo y esa comunión que podemos tener contigo. Qué bueno es llamarte Padre, qué bueno es venir a ti confiadamente, sabiendo que tenemos oportuno socorro en la cruz de Cristo, en todo lo que Él es. Y ahora, Señor, en esta noche, permítenos que sencillamente te adoremos. Sencillamente digamos: tú eres el Verbo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios que has venido en carne. Permítenos que te digamos que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Permítenos que confesemos públicamente aquí con nuestro corazón que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso.
Permítenos que te digamos que tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre, el que tiene las llaves de la muerte y del Hades, el vencedor, el verbo de Dios. Tú eres el Todopoderoso y el Señor, el alfa y el omega, el principio y el fin. Tú, Señor Jesús, eres la gloria del Padre, eres la imagen exacta del Padre. Tú eres, Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor, aleluya. Eres maravilloso y perfecto y santo y todopoderoso. Aquel que venció a la muerte, que venció el pecado, que venció a Satanás, que venció al mundo, que eres que vendrás venciendo y para vencer. Tú eres el verbo de Dios. Y nosotros somos tus hijos, tus amados, tu esposa, tus escogidos. Somos tuyos, Señor. ¿Qué más podemos querer en esta vida? ¿Qué más podemos desear y anhelar si somos ya tuyos? Si nada nos va a separar de ti, nadie nos podrá arrancar. Es verdad que la mentira nos podrá afectar, pero tu verdad nos rescatará, porque tú eres la verdad. Y la verdad nos hará libres. Gracias, Señor Jesús, por ser tuyos. Ahora manténnos siempre en tu verdad. Y, oh Señor, te pedimos ahora por todos aquellos que están creyendo mentiras, Señor. Libéralos. Sálvalos de esas mentiras, Señor. Aquellos que están creyendo mentiras de religiones, están creyendo mentiras de supersticiones, la mentira del mundo de que el dinero y el placer lo es todo. Todas esas que están creyendo esas mentiras, libéralos de esas mentiras y revélales la verdad maravillosa del Hijo de Dios, nuestro Salvador. Solo tú puedes hacerlo, Jesús. Por eso te pedimos que nos ayudes y que obres en sus vidas, como también en las nuestras. En el maravilloso nombre de Jesús, te adoramos, te damos las gracias, oh Señor.